Buenos días, estudiantes, ¿cómo están? De hoy tiene como tema la poesía, ritmo y sensibilidad. Nuestro objetivo es realizar interpretaciones personales en función de los elementos que ofrecen los textos literarios y destacar las características del género al que pertenecen para iniciar la comprensión crítica y valorativa de la literatura. Leer los siguientes textos. Caupolicán es un poema de Rubén Darío. Enrique Hernández Millares es algo formidable que vio la vieja raza, robusto tronco de árbol al hombre de un campeón, salvaje y aguerrido, cuya fornida masa blandiera el brazo de Hércules o el brazo de Sansón. Por casco sus cabellos, su pecho por coraza pudiera tal guerrero, de Arauco en la región, lancero de los bosques, Nenrod que toda caza desjarretar un toro o estrangular un león. Anduvo, anduvo, anduvo. Le vio la luz del día, le vio la tarde pálida, le vio la noche fría y siempre el tronco de un árbol a cuesta del titán. El toqui, clama la conmovida casta. Anduvo, anduvo, anduvo. La aurora dijo, basta, e irguióse la alta frente del gran Caupolicán. En este caso, yo les voy a preguntar a sus compañeros en el curso, ¿qué entienden por este poema? En sí, Rubén Darío en este poema nos habla de un personaje histórico muy importante para los chilenos, Caupolicán. Este se enfrentó a los españoles cuando invadieron Chile en el siglo XVI. En concreto, el poema enmarca un hecho importante entre lo histórico y también lo mitológico, por el que este personaje llegó a ser jefe de este ejército que se enfrentó a los que venían de otras tierras. Básicamente, lo que busca este poema es resaltar las hazañas de un héroe. Incluso, la última estrofa refleja la victoria del Caupolicán desde el momento en que le dicen toki toki, ya que esto significaba en esa época que le había ganado la competencia y esto le otorgaba el poder autoritario sobre los demás guerreros. El siguiente poema, Pasadología, de Jorge Enrique Adón. A contrapelo, a contramano, contra la corriente, a contralluvia, a contracorrazón y a contraolvido, a contragolpe del ocido, sobreviviente a contracónyuge, a contradestino y a contra los gobiernos, que son todo lo absurdo del destino, a contralucidez y contralógica, a contrageografía, porque era contra pasaportes dictadores continentes y contra la costumbre, que es más peor que nuestros dictadores, contra tú y tus tengo miedo, contra yo y mi certeza al revés, contra nosotros mismos, o sea, contra todo y todo para qué. En cambio, este poema es escrito por un autor ecuatoriano donde trata sobre todas las contradicciones que tuvo y encontró el autor durante su vida, es decir, trata sobre las luchas que tuvo que enfrentar el autor durante su pasado, incluyéndose a sí mismo como parte de tantos contratiempos que le tocó vivir, luchar, superar y vencer. Pero en sí, ¿qué tienen en común estos textos? Básicamente es la manera de cómo la persona lucha en la vida. Ambos también son poemas que pertenecen al género literario conocido como poesía, que es un tipo de texto. Pero más allá de eso, ambos dan a entender sentimientos, donde emplean bastantes recursos literarios como por ejemplo símil, metáfora, anáfora, entre otras. Estos recursos literarios, que ya lo hemos visto en clases anteriores, son los que adornan a un poema y lo hacen diferente y hacen sentir más de lo que el autor pudiera dar a entender. Bien, la poesía. ¿Qué es la poesía?
La poesía es la manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra. La poesía pertenece al género lírico. Al género lírico pertenecen las obras que expresan el mundo más íntimo del autor o de la autora, es decir, sus sentimientos y emociones personales, y que se proponen provocar en el oyente o el lector sentimientos similares. Este género se considera subjetivo, ya que la fuente de inspiración son los sentimientos de la persona que escribe con respecto a aquello que le provoca tales emociones. El poema es una composición literaria que se concibe como expresión artística de la belleza por medio de la palabra, en especial aquella que está sujeta a la medida y cadencia del verso. Bien, el poema tiene ciertas clasificaciones, por ejemplo, todo lo que nosotros vemos aquí, todo esto es el poema. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el cabello en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana. Las cosas le están mirando y ella no puede mirarlas. Todo esto es un poema. El poema está dividido en estrofas. Una estrofa, segunda estrofa, tercera estrofa. Pero cada estrofa a su vez está dividida en versos. Cada línea es llamado un verso. Para percibir el ritmo de un poema es recomendable leerlo siempre en voz alta. Esta siempre es la mejor forma de leer la poesía. Además, quiero también agregar que no solamente es el hecho de leerlo en voz alta, sino que también respetar los signos de puntuación y darle sentido y coherencia a lo que nosotros estamos leyendo. El ritmo en el lenguaje poético. El ritmo es uno de los elementos básicos de la poesía, pues es lo que le da la musicalidad al verso. De hecho, la música está hecho a base de poemas, está hecho a base de esas estrofas, de esos versos. El poeta juega, por decirlo de alguna manera, con el lenguaje para volverlo sonoro, para modificar el significado de las palabras. Conozcamos en este caso cada uno de estos elementos. Como primer punto, vamos a trabajar con la métrica. Son muchos elementos. Hoy trabajamos con la métrica. Los poemas están escritos en versos, como ya lo habíamos visto de forma anterior. Los versos pueden estar medidos silábicamente con la finalidad de conjuntar todos los versos creando ritmos y musicalidad. Ejemplo, tenemos aquí nosotros una estrofa. Dijo la mar borrascosa, ¿qué hiciste, torpe? ¿Qué hiciste de la perla que tuviste? La majaste, me la diste, yo guardo la perla triste. Entonces, ¿cuál es la métrica? Va a contar cada verso en cuántas sílabas contiene. Dijo la mar borrascosa. Dijo de dijo. La mar borrascosa. Es decir, que este verso contiene 8 sílabas. Siguiente verso, que representa a una sílaba. Hiciste 3, torpe 4, que 6, hiciste, bueno, en sí serían 8, a pesar que aquí nos faltaría una, sería 1, 2, 3, 4, 9 sílabas. Aquí hay un error, serían 9 sílabas que tiene este verso. De la perla que tuviste, también tiene 8 sílabas. La majaste, me la diste, 8 sílabas. Yo guardo
La perla triste, 8 sílabas más. Entonces, como nos podemos dar cuenta, entonces la métrica es digamos, la cantidad de sílabas que tiene cada verso. Vamos a hacer un ejercicio con el siguiente poema. Me gustas cuando callas. Este poema es de Pablo Neruda. Me gusta cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante, y estás como quejándote, mariposa de arrullo. Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio. Claro, como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gusta cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan. Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Su ejercicio van a hacerlo en clases. Ustedes primero me van a indicar qué es lo que da a entender o qué es lo que quiere transmitirnos el autor mediante este poema. También van ustedes a separármela, van a identificar cuáles son las estrofas de este texto, de este poema, y comentarme cuántas sílabas tiene cada verso. Que tengan una excelente tarde.